El siguiente programa es para todo el mundo. No contiene escenas de sexo o violencia. Me suena. Bienvenidos todos a Hablando a lo Sano. Con ustedes, Erika Correa y el doctor Alberto Lozano. Bueno, feliz viernes. Se nota que es viernes. Bienvenidos a Hablando a lo Sano, el espacio de salud y estilo de vida saludable de Telecaribe. Hola Erika, hola a todos nuestros televidentes, sean bienvenidos una vez más aquí a Hablando a lo Sano. Pues se nota que es viernes, ¿no? Claro que sí, hoy con toda la actitud para el fin de semana. Con la pinta de viernes. Sí, señorita. Claro que sí. Hoy estás así, ¿verdad? Estás toda moderna, Erika. Hoy me veo diferente, Sí, estoy disfrazada ¿verdad? de Erika. Muy bien, pero chévere. Siempre uno tiene que variar los looks. Claro que sí, bueno, pues siempre lo vemos así, regio. Gracias. Bueno, seguimos hablando de las mujeres, el Estamos en el mes de mayo, ¿verdad? Y seguimos dándole honor a las mujeres. Pero quería recordar que hoy ¿qué día es, Erika? Hoy es 17. 17. 17 de mayo, Día Internacional de la Hipertensión, una enfermedad que tiene mucha prevalencia, que afecta muchísimo a la población y que tiene unas consecuencias graves. La próxima semana abriremos un espacio para hablar de este tema aquí en Hablando Lozano, que hay mucha gente que padece esta enfermedad y no se toman los remedios. Como decías tú, en una familia siempre hay una persona. Siempre. Por lo general. Por lo general, siempre alguno tiene un familiar hipertenso. Bueno, ¿y qué vamos a hablar hoy? Y el tema del día de hoy es un tema relacionado con la salud de la mujer, ¿verdad? Y que también se presenta con mucha costumbre. ¿Cuántos no hemos escuchado a nuestras esposas o pareja o novia, mamá, que se quejan de la menstruación, ¿verdad? Claro Del que dolor que produce el periodo menstrual cada vez que las mujeres llega la regla. Entonces, ¿es normal que las mujeres sientan tanto dolor cuando menstruan? ¿Esto podría ser otra enfermedad? Increíble, ¿no? El tema del día es ese, ¿no? Y de Así eso es. vamos a hablar hoy. Señoras y señores, aquí comienza Hablando a lo Sano. ¿Y quién es nuestro invitado al día de hoy? Bueno, el invitado del día de hoy en Hablando lo sabe el doctor Jaceman Pineda, quien es ginecólogo y especialista en reproducción humana y viene a hablarnos de endometriosis. Bienvenido a Hablando Lozano, doctor. Buenos días. Bueno, Gracias primera por vez en la invitación. casita, ¿verdad? Sí, Sí, se por nota primera cuando vez. entran Primíparo. así, medio tímidos. Sí, Pero ya la se van segunda ganando entrada confianza. es más. Primera vez de muchas, espero. Claro que sí. ¿Cómo está, doctor? Bien, gracias. Doctor Jaceman, ¿qué es la endometriosis? Bueno, entonces la endometriosis se considera una enfermedad crónica, benigna, en la cual ese tejido que normalmente se desprende durante la menstruación se encuentra en otras partes diferentes a la cavidad del útero. Y de igual manera, todos los meses genera, al igual que se da el sangrado dentro del útero, ese sangrado genera un sangrado dentro de la cavidad pélvica con una inflamación importante y unos síntomas también en la mujer que afectan mucho su calidad de vida, en especial el dolor y la infertilidad. Oye, Erika, se nos olvidó invitar a nuestros televidentes. Claro que sí, vamos a invitarlo porque tenemos una línea de WhatsApp donde pueden enviar sus preguntas y otra donde nos pueden llamar directamente. Sé que vamos a tener muchas llamadas hoy. Yo sí creo porque este es un tema que afecta muchísimo. A todas. Sí. A mí por lo menos todos los meses me afecta. Pregunta, Dolor de Erika. cabeza, esos cólicos. Oye, ¿verdad, Erika? Todos los meses es literal un parto. Un parto. Dolor de cabeza, me duele las caderas muchísimo, siento que se desprenden. ¿Qué le decía la mamá o la abuela? Que eso era normal. Eso era normal. Que las mujeres deben de manejar esa parte. Manejar ese dolor. Pero resulta Tómese que tal pastillita, es lo que uno hace siempre. resulta que eso no es del todo cierto. Hay una parte que se sale de lo normal y que muchas veces si las pacientes acuden a tiempo empezando las menstruaciones, el pronóstico de esta enfermedad cambia muchísimo, ¿ya? Entonces, para eso hay que tener el concepto por qué se produce la endometriosis. ¿Y cómo podemos prevenirla, doc? Bueno, la principal prevención es romper el mito. Ese mito que estamos hablando. Que hay que aguantarlo. Que dicen las abuelitas, dicen la mamá, la niña comenzó la escolaridad. A mí también me dolía Eso igual. es normal. La niña comenzó la escolaridad y comenzó con un dolor terrible que le impidió ir al colegio, empezando, y le dicen, por la menstruación, no vas a ir al colegio por la menstruación, o peor aún, ya cuando tienen actividad laboral,
no vas a ir al colegio por la menstruación, y hace que el retraso del diagnóstico en este tipo de pacientes que se da dentro de unos 7 a 8 años con unas implicaciones gravísimas dentro de la cavidad pélvica, afectando principalmente las trompas y además de eso produciendo unos nódulos que a largo plazo pueden producir mucho dolor. Pero ¿a partir de qué momento podemos o debemos pensar de que ese dolor que la mujer está manifestando no es normal? El dolor, si bien es cierto, menstrual, genera unos cólicos. Aquí tenemos un útero detrás de ti, de pronto perfecto. te sirva de algo. Entonces, aquí tenemos un útero con un sangrado, que es el sangrado menstrual que se da normal. ¿Qué es lo que ocurre en la endometriosis? La teoría más aceptada, porque hay muchas, que ese tipo de sangrado hace que no se dé de manera completa, y cierta parte que son material que prácticamente ya es de desecho, que se debe eliminar, y tiene unas sustancias inflamatorias. De hecho, los cólicos de la mujer es porque se generan sustancias inflamatorias dentro del tejido menstrual para que se contraiga y salga el sangrado. ¿Qué es lo que pasa? Que este sangrado se devuelve, ya hace una menstruación retrógrada. Pero esa menstruación retrógrada no es infrecuente, la produce el 75% de las mujeres. Pero ¿qué pasa? Que una mujer normal, cuando este sangrado a través de las trompas llega a la cavidad, las mismas células, el mecanismo de defensa de la mujer hace que se absorban y se eliminen. Correcto. La mujer con endometriosis no es así. La mujer con endometriosis hay unos factores predisponentes genéticos, hereditarios, que hacen que esto no se elimine y se implanten estas células. Y crezca. Y cada vez que viene el periodo, sangra el sangrado que va a salir a nivel vaginal, pero también hay sangrado dentro del colon, sangrado dentro del ovario, y se produce como una peritonitis, pero una peritonitis aséptica, sin bacterias. Sí, es como si la persona estuviera un cólico fuerte durante el periodo menstrual. Claro, porque la sangre es bastante irritante del peritoneo, ¿no? Doc, ¿y cuál es el tratamiento para la endometriosis? Bueno, el tratamiento hay una variedad, porque como ya dije, produce infertilidad y produce el dolor. Depende, ¿por qué? Porque esto se presenta, es al segundo año, tercer año comienzan los síntomas. Estamos hablando de niñas adolescentes de 15 y 17 años. Entonces, en este tipo de niñas, cuando se hace la sospecha y acude a tiempo, el enfoque es totalmente diferente, porque ahí estaríamos hablando del manejo del dolor solamente. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se hace en ese caso? En ese caso, o lo que se hacía antes, era que el diagnóstico definitivo con esto es una laparoscopia, introduciendo unas cámaras dentro del abdomen, tomando muestras, llevando la patología, y esto sería el gold estándar para hacer el diagnóstico. Pero hoy en día la idea es que no todas las mujeres que tienen dolor o sospecha de endometriosis sean llevadas a una laparoscopia, porque el simple hecho de intervenir quirúrgicamente hace de que las sustancias que están ahí inflamadas, por la misma manipulación, hace que se peguen aún más los tejidos. Entonces, lo que hay que evitar a toda costa es hacer una cirugía, pero en ciertos casos, dependiendo del tamaño de las lesiones y dependiendo qué tan fuerte sea el dolor, las pacientes hay que hacer una laparoscopia. El tratamiento entonces es inicialmente con tratamiento con medicamentos. Si el problema es la menstruación, porque está produciéndose un sangrado fuera del útero, la idea es frenar la menstruación o hacer que sea mínima. Y ahí hay unas alternativas en las cuales podemos utilizar anticonceptivos, pero no todos los anticonceptivos sirven. Unos anticonceptivos que produzcan mínimo sangrado. Y o algunas veces bloquear la menstruación con unos anticonceptivos a niñas, a niñas, sí, y ese es otro tabú que también se presenta en este tipo de situaciones, que son mujeres que todavía, como está empezando la enfermedad, todavía no tiene una gravedad, y de pronto algunas veces no aceptan la utilización de anticonceptivos, y los anticonceptivos en esta época hace que el pronóstico a largo plazo sea totalmente diferente. Doctor Jaime, perdón, ¿qué factores predisponen a una mujer a padecer endometriosis? Se ha hablado mucho. Evidentemente existe un factor hereditario, la mamá, la tía, han padecido esta enfermedad. Hay unos factores genéticos, de hecho la genética va hacia allá en el diagnóstico. Usted tiene sospecha o herencia de diagnóstico, así como el cáncer de mama a nivel endometrial. Vamos a hacer unas pruebas genéticas para ver si usted tiene la mutación en tal gen que le va a predecir que pueda tener endometriosis. ¿A qué edad se puede hacer ese examen? Esta sintomatología ¿O es recomendable hacer ese examen? Es recomendable a los 15, 17 años, pero esto está en época de investigación. Probablemente en unos años podamos obtenerlo a nivel de todo el sistema público en este tipo de pacientes. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Hablamos de que había una posibilidad de realizar el diagnóstico tomando muestras mediante una cirugía, pero también nos dijiste de que ya la cirugía se estaba tratando de evitar. Entonces, ¿cuáles serían las otras herramientas
que nos ayudarían a llegar al diagnóstico de endometriosis? Esa es una pregunta muy importante. Los avances que hoy tenemos en el ultrasonido, la ecografía que se hace normal, la ecografía nació en los años 60, 70, pero se popularizó en los años 80. Y estamos hablando de que la ecografía que se hace 20 años no es la misma de hoy. Es como un televisor HD. Hoy tenemos una resolución importante y en personas expertas que manejan este tema, un ultrasonido, así como vemos las caritas de los bebés con ecografía 3D, en una ecografía ginecológica también vemos estas imágenes en 3D y las lesiones. Por lo tanto, la primera alternativa en diagnóstico es una ecografía de tipo dinámica tipo 3D hecha por un experto, y la sensibilidad, el poder diagnóstico es de casi un 95%, y hay otras donde complementamos con la resonancia, pero definitivamente hay algunas pacientes que sí definitivamente van a requerir la laparoscopia. Ok, perfecto. Bueno, algo muy importante, que podemos evitar esos cólicos menstruales. Correcto. Que uno le decían que uno tenía el chip, eso es normal que suceda eso. Entonces lo ideal es que toda mujer que tenga un dolor muy exagerado durante su menstruación, consultar a un ginecólogo. Sí, la mujer que tiene el término médico dismenorrea, que no nació no empezó con la dismenorrea, porque hay una dismenorrea primaria que las mujeres del primer punto comienzan a tener dolor. Yo soy así, de que me acuerdo siempre, y me decían que cuando, el día que paras, lo voy a decir así, se te van a quitar. ¿Qué va? 3 hijos y siguieron igual, intactos. Bueno, es que un cólico menstrual es aquel que suavemente con un analgésico, con unas medidas, debe pasar y no debe incapacitar a la paciente. El problema es cuando hay un dolor que incapacita a la paciente, que se tiene que inyectar, que se tiene que colocar cierto tipo de medicamento. Eso no es normal. Bueno, ya seguimos con el tema, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos en Hablando lo Sano. No se muevan. En segundos, más temas de salud. ¡Epa! Aguántate ahí, hombre. Ya regresamos con Hablando a lo Sano. Me suena. Santa Marta te espera del 30 de mayo al 2 de junio en el Festival Vallenato Mar de Acordeones, en homenaje a Rafael Manjarrés, Rita Fernández Padilla y Emilio Oviedo. Porque Santa Marta tiene su festival. Apoya Telecaribe. La espera terminó. Este 25 de julio a las 9 de la noche. Inicia El Hermano Menor. Un reality de verdad. Estás invitado a un emotivo, nostálgico y guapachoso reencuentro con el Yoe, el nuestro. Espera este domingo 19 de mayo a las 4:30 de la tarde, Legados. Yoe Arroyo, cantante, compositor, amigo, un artista echado pa'lante. Yoe, tu música vivirá para siempre. Domingo 19 de mayo, 4:30 de la tarde. No te lo pierdas. Estamos de vuelta con Hablando a lo Sano. Me suena. Regresamos con Hablando a lo Sano. Bueno, y gracias por continuar con nosotros el tema del día de endometriosis. Sí, estábamos hablando acerca del diagnóstico de la endometriosis y los síntomas que siempre hay que pensar cuando una mujer siente mucho dolor en consultar. Erika, tenemos una llamada a una televidente. ¿Con quién tenemos el gusto? Lucila Lara. Lucía. Lucila Lara. Lucila, ¿de dónde nos estás llamando? De aquí de Barranquilla. Bueno, Lucila, ¿cuál es tu pregunta para el doctor? Con Lucila Lara.
Lucila, hazme un favor, bájale un poquito al televisor y escúchanos por el teléfono. Bueno, listo. Gracias. Ahora sí, tu pregunta. Lo que pasa, doctor, es que yo tengo sangrados muy fuertes cuando me viene la regla. A veces me tengo que meter al baño y me da una hemorragia. Y como que y dolor todo el tiempo y tengo que estar a punta de ibuprofeno. Y el doctor dice que es porque yo estoy que me lleva para la menopausia. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tienes? 44. No, señorita, todavía no. Sí, Oigan. es muy fuerte y me tiene un poco como preocupada. Pero tiene una sintomatología parecida acá a la compañera. Es de cierta manera puede producirse unos sangrados que son abundantes en lo que se llama la perimenopausia, 44 años, porque es 1 o 2 años antes que pueda ocurrir y depende cuándo le empezó la menstruación. Si empezó una menstruación a los 12, 13 años, es normal que pueda estar en esa época. Pero lo que no es normal es que haya mucho dolor. Hay otro tipo de endometriosis que es dentro del mismo músculo del útero, en el cual se ablanda, se llama adenomiosis, en las cuales hay muchos tratamientos que se hacen en ese tipo de pacientes y la hemorragia sigue y los cólicos siguen. En algunos casos, después que ya se ha intentado los tratamientos médicos, una alternativa en ellos es pensar en un tratamiento quirúrgico. Ahora me la imagen ese un momentico. Doctor, es normal. ¿Cuántos días es normal que dure la menstruación? La menstruación tiene un patrón de variabilidad en el cual podemos hablar de que una mujer puede tener 1 a 5 días, máximo 7 días con el periodo. El punto es la cantidad de sangrado que haya distribuido durante ese tiempo. Y se considera de que una mujer no debe cambiar 2 o 3 toallas en un día del sangrado. Cuando hay más de 2 o 3 toallas, hay un sangrado más allá de lo normal. ¿Es normal los coágulos de sangre? ¿O hay cuando uno decir? No es normal. ¿Por qué? Porque cuando hay coágulos se está reteniendo de cierta manera el sangrado. ¿Y qué es lo que hace? Que el útero se trata de contraer, comprimir, y es donde aumentan los cólicos para tratar de sacar esos coágulos. Por lo tanto, hasta ese punto se considera de que puede haber alguna normalidad y habría que investigar. Bueno, cuando hiciste la explicación anterior con respecto a la adenomiosis, era que habían siembras de endometrio por fuera de la cavidad uterina. Pero ahorita explicabas que había algunos casos, que es otra enfermedad, que es la adenomiosis. La adenomiosis. Que el endometrio se introduce en la pared muscular del útero. Sí, hay siembras, este es el endometrio y acá tenemos el miometrio. Correcto. Entonces, cuando hay tejido que se debe desprender del sangrado dentro del músculo, el músculo es ineficiente para contraer y además de eso es muy doloroso porque genera una inflamación de toda la parte del útero. Y algunas veces los tratamientos médicos no mejoran el sangrado, inclusive son pacientes que llegan a urgencias y requieren transfusiones y colocar mucha medicación en este tipo de pacientes y no mejoran. Por eso en algunas alternativas, cuando ya se ha agotado todas las instancias médicas, se piensa en cirugía. Y en este caso, ¿cómo se realiza el diagnóstico? ¿También es a través de ultrasonografía o requiere la ultrasonografía? Sí, claro, porque la ultrasonografía nos muestra en las capas del músculo los niveles en los cuales hay siembras de tejido menstrual. Lo ideal es hacer una ecografía con la menstruación para nosotros poder definir ese diagnóstico. Bueno, amiga, Doctor, ya sabes. Ya sé, ya tengo que acudir al doctor. Doctor, ¿cómo se realiza esa cirugía? Bueno, la cirugía en estos casos, cuando ya se ha agotado todas las alternativas, ya hay paridad satisfecha, es hacer una histerectomía, que es quitar la matriz. Estamos hablando en el caso que ya ha habido paridad. Pero hay otras alternativas en las cuales se puede colocar dispositivos. Dentro del útero ellos liberan una cantidad de hormonas y eso ayudan a frenar ese sangrado, a hacer de que no crezca tanto el endometrio y disminuir el sangrado. En el caso de ella tendría que saber qué tipo de alternativas han utilizado con ella para poder pensar finalmente que sí requiera o no una cirugía. O sea que la televidente, la indicación sería consultar un ginecólogo, si ya está, digamos, en tratamiento con un ginecólogo, buscar una segunda opinión, tratando de, digamos, llegar a un diagnóstico real de cuál es la causa de ese aumento en el sangrado menstrual de ella. Claro. Y del dolor, porque también se está quejando de dolor. Tenemos una pregunta de un televidente que envió por WhatsApp. Me salieron quistes, me operaron, pero ayer me volvieron a decir que los tengo nuevamente con endometriosis, que me deben operar. ¿Puede ser canceroso? Bueno, la endometriosis tiene un comportamiento benigno en la mayoría de los casos, pero hay un 0.5% en las cuales los quistes que se producen dentro del ovario, si duran mucho tiempo, la estadística habla de mayor de 10 años, puede haber un riesgo de convertirse en un
cáncer de tipo de endometrio, pero esto no es lo más frecuente. Solamente en algunos casos donde el proceso ha durado más de 10 años es que está documentado que puede haber un riesgo. Si hablamos de 0.5 sería bajo, pero no despreciable para hacer una investigación. Tenemos la llamada de un televidente. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con la señora Vilma Castillo. Señora Vilma, ¿de dónde nos llama? De Barranquilla. ¿Su pregunta para el doctor? La verdad fue que hace un mes me hicieron un legrado biopsia por un sangrado fuerte que tuve. Pero ya me entregaron los resultados de la biopsia y me dieron benigna. Yo lo que quiero preguntarle si eso más adelante tiene secuelas. ¿Secuelas en cuanto al procedimiento o la enfermedad? Bueno, realmente en estos casos que me está refiriendo no existe algo puntual para sospechar de que pueda ocurrir algo malo más adelante. El legrado es un procedimiento que se hace bajo unos términos de seguridad, los cuales implica riesgo, y el hecho de que te hayas hecho tu patología que demuestre que no hay nada maligno hace de que haya una tranquilidad por este momento. Obviamente tienes que seguir con tu chequeo, pero por ahorita no hay nada que preocuparse para más adelante. Doctor, siempre existe un miedo de las mujeres con respecto a la realización de los legrados por la relación que hay entre que pueda existir una alteración para una futura gravidez. ¿Eso ha variado los riesgos que habían de pronto de adherencias a nivel uterino con respecto al procedimiento? Sí, ha variado muchísimo porque hoy en día existen dos tipos de legrado. El legrado que se le hace a las mujeres cuando tienen un aborto, que lo ideal es en última instancia, dependiendo del tamaño, porque lo que se hacen hoy es aspiración por medio de un opacum, que se toma el tejido sin necesidad de hacer legrado, pero existe un legrado tipo obstétrico. Pero hay otro legrado que es el ginecológico, en la cual hay un sangrado o hay un pólipo dentro de la matriz, y hoy en día, en vez de hacer el legrado, lo que se trata de hacer es una histeroscopia, que es introducir una camarita mínima que hoy en día se hace hasta oficinal, no requiere llevar la cirugía porque tiene el mismo diámetro. Los diámetros que se utilizaban en el histeroscopio anteriormente eran de 1 centímetro, había que dilatar el cuello y meter el tubito. Hoy en día miden 0.5 y podemos hacer una histeroscopia oficinal sin requerir procedimiento. Y esto es más costo efectivo porque vamos directamente a la lesión y tomamos la muestra inmediatamente en este tipo de pacientes y disminuimos los riesgos de raspado, para que en los casos de pacientes con abortos recurrentes puedan tener riesgo de que puedan haber adherencias dentro del útero. Correcto. Bueno, tenemos una llamada de otra televidente. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días. Sí, ¿quién habla? Con la señora Margot. Señora Margot, ¿de dónde nos llamas? Aquí de Soledad. Bueno, ¿cuál es tu pregunta para el doctor Jaisman? Mira, es que pasa que yo tengo una hija, pasa que no está en el teléfono porque ya no está aquí en el momento. Pero yo tengo una hija que tiene 25 años, tiene 5 años de casada. Sí. Y resulta que ella el periodo le viene cada 6 meses, cada 8 meses en el año. Okay. Y entonces ella es donde el médico y todo, todavía no ha tenido embarazo, y ella es donde el médico y le han dicho que estos son quistes poliquísticos. Ovarios poliquísticos. Ovarios poliquísticos, ella puede parir así. Y que vaya, no sale embarazada, y cuando viene el periodo es que le mandan una pastilla, y eso es mejor dicho, es una hemorragia que le da hasta 10 días. Okay. Vuelve y se le quita, y vuelve y dura con sus pocos meses sin arreglar, y anda así. ¿Qué hay que hacer como para eso? Lo que pasa es que ya esta es otra entidad, que es el síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es que la mujer no ovula todos los meses. Al no ovular todos los meses, obviamente la menstruación no le va a venir muchas veces todos los meses. Es el caso de las abuelitas que en la época que no hubo planificación y tuvieron 1 hijo o 2 hijos o no tuvieron embarazo, y uno le pregunta si en ese método de planificación ¿con qué planificabas? Si el papá es fértil, y resulta de que pueden ovular o cada año o cada 2 años o cada 3 años, y por eso la fertilidad en ellas disminuye, pero no se hace imposible. En ella la recomendación sería consultar por un médico especialista en medicina reproductiva, en el cual se haga un enfoque y podamos hacer de que se controle el periodo menstrual para que haya ovulación todos los meses y así mejorar las posibilidades de embarazo en ella. Doctor, tengo una pregunta de una televidente donde dice que ella sufre de cólicos muy fuertes todos los meses. ¿Eso le puede producir infertilidad? Sí, si estamos sospechando en este caso de que probablemente pueda ser una endometriosis. Y la endometriosis tiene que ver con que estos focos que estábamos viendo anteriormente, ellos generan como un pegamento. Este pegamento hace que por dentro las trompas, si bien no se tapan por dentro, se acoden con el ovario y se pegue todas las estructuras. Y el endometrio, el endometrioma, que es el quiste del ovario,
también ese sangrado todos los meses hace de que los óvulos que están allí, la mujer nace con un set de óvulos y esos óvulos lo va utilizando cada mes. Y el sangrado que produce menstrual daña esos óvulos y disminuye las capacidades de fertilidad. Por eso es que el porcentaje lo normal es que la endometriosis sea 1 de cada 10 mujeres, pero en las mujeres que tienen infertilidad es del 40%. 10 de 4 tienen problemas de endometriosis. Entonces, ahí en ella habría que investigar si puede estar ocurriendo una enfermedad como la endometriosis. Doctor, recordémosle a los televidentes, ¿qué sucede si no se trata a tiempo? ¿Qué puede pasar si no se trata a tiempo una endometriosis? La endometriosis puede ser mínima, que leve, moderada y severa. Y hay otro tipo de endometriosis donde hay unos focos en los cuales prácticamente esos fóculos se forman como si fuera un nódulo que se reactiva todos los meses, y en este tipo de pacientes produce una incapacidad con el dolor real que muchas veces necesita clínica del dolor. ¿Por qué? Porque ya llega a un extremo en el cual la paciente, el dolor llega a ser insoportable, y el compromiso, el tratamiento en este tipo de pacientes algunas veces consiste en resecar, inclusive algunas veces resecar parte del colon. Por eso es que entre más aviso nosotros tengamos preventivo sobre la endometriosis, podemos llegar a que le podamos mejorar la calidad de vida de estas pacientes. Increíble. Doctor, recordémosle a las televidentes los síntomas. Los síntomas puede ser una variedad. El dolor principalmente con la menstruación, pero cuando ya es muy severo, inclusive puede ser fuera también del periodo menstrual, infertilidad, y algunas veces este tipo de endometriosis se ha presentado en casos menos frecuentes en pacientes que hacen cesárea. Tejidos endometriales llegan a la cicatriz de la cesárea y produce dolor en la cicatriz de la cesárea. Pacientes que tienen endometriosis en la vejiga y cada vez que van a orinar tienen sangrado durante la misión. Es una variedad de síntomas que dan, pero el principal síntoma de alarma es el dolor relacionado con la menstruación, y aquel que inclusive 2 o 3 días después del periodo sigue la molestia con el dolor. Recomendaciones, doctor, recomendaciones para los televidentes. La recomendación, y creo que el mensaje principal, y que esto hoy muchas pacientes van a cambiarle la vida, no solamente a ella, a su descendencia, es que la endometriosis en relación con el dolor menstrual no necesariamente tiene que ser normal. Si bien es cierto, produce unas molestias, hay muchas veces, sobre todo en niñas, si se sospecha de un dolor muy intenso que incapacite, deben de consultar y descartar esta enfermedad. Pueda que la tenga, pero hay otras patologías que habría que descartar, y si es esto, cambiaría totalmente la calidad de vida de esas pacientes. Bueno. Doctor, muchísimas gracias, de verdad qué tema tan interesante. Yo pensaba que era normal que tuviera esos dolores tan fuertes, y a veces la gente cree que es mentira. Toca investigar, amiga, y toca investigar. Claro que sí, gracias a los televidentes que hoy estuvieron llamando muchísimo, pues mandaron sus preguntas, estuvieron juiciosos con la tarea hoy. Nos vemos el lunes. Y ya saben, a prestarle atención a esos dolores menstruales, y hagan lo que hagan, háganlo de corazón. Cuídense.